Evangelio de San Juan, el capítulo 9, el versículo 1, relata el siguiente incidente. Dice que Jesús, cuando iba caminando, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién crees que pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús responde: ni él pecó, ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se haga evidente en su vida, para que Dios se glorifique. Y mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra de aquel que me envió, porque vendrá la noche cuando nadie podrá trabajar. Mientras yo esté en este mundo, luz soy en este mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciendo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al regresar ya veía. Sus vecinos, que lo habían visto pedir limosna por años, decían: ¿este no es el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no, no es él, sino que se le parece. Y él insistía: sí, soy yo, cabezones, soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Y este hombre, responde el ex ciego, este hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que yo fui, me lavé y entonces pude ver. Es una historia que si uno la lee demasiado rápido se pierde el drama que hay, se pierde la historia, la prehistoria, lo preexistente que este hombre tiene antes de encontrarse con el Creador hecho hombre. Uno se pierde los pasos de comedia que hay. Es una historia que tiene todo. Un buen guionista de Hollywood podría hacer una gran historia que culmine con este milagro, pero nada más hablando de este ciego de nacimiento. Alguna vez yo conté, cuando hicimos una serie de milagros, creo que fue antes de irnos a Riverdon, a la carpa, que cerca de los 6 meses de edad, los niños, cuando nacen, recién a los 6 meses de edad, comienzan a formar imágenes internas, mentales, de las realidades externas. O sea, que los niños, por una cuestión técnica, nacen ciegos, hasta que de a poco van armando y revelando sus fotografías internas. La primera imagen que tiene un niño es la imagen de mamá. Es lo primero que el niño ve, pero recién la puede divisar bien a los 6 meses de edad. Así que lo lamento si le estás hablando antes de esa edad diciendo: ¿qué pasó? Saliste igual de mamá. Él ve una cosa que se le acerca, que menos mal que no te ve bien de cerca a esa edad, haciéndole esas caras. A los 6 meses, el bebé identifica, pero ya identifica la voz. La voz la conoce desde el vientre de su mamá, cuando su mamá le hablaba, así que sabe, identifica el tacto. Papá no entra en escena hasta por lo menos los 8 meses de edad. Algunos papás entran en escena a los 40 años, pero ese es otro caso. A los 8 meses de edad los papás entran en escena. Así que cuando le das unos años al pequeño, ya el pequeño todo su vocabulario va a estar representado con una imagen. Cada palabra va a estar representada con una imagen. Y si desarrolla su visión con normalidad, así lo va a hacer el ojo de su mente. O sea, cada palabra va a corresponder a una imagen. Antes de que vaya inclusive al kinder, antes de que vaya a la escuela, cada palabra corresponde a una imagen. ¿Qué tiene que ver esto con el milagro de Jesús? Bueno, que este hombre había nacido ciego de nacimiento. He aquí una de las cosas que se nos escapan cuando estos episodios se leen rápido en una campaña evangelística. Y Jesús sanó al ciego, y así como sanó al ciego te puede sanar. No, este no era un ciego que había quedado ciego por un accidente. Había nacido ciego. O sea, tenía todo nuestro vocabulario, pero a esas palabras no le correspondía ninguna imagen. Su álbum de fotografías estaba vacío. Este milagro de sanación no fue tan simple como la corrección de un astigmatismo, como sanar una herida de córnea, cirugías de cataratas. Es como que Jesús no solo toca sus ojos, sino que vuelve a cablear el cerebro del ciego, creando un camino de sinapsis que antes no existía. Eso es lo que a mí me fascina, me parte la cabeza. Porque él no es solo, le abre los ojos y ya empieza a ver. Él tiene que recibir en un instante toda la información que un niño hasta su edad adulta va recibiendo en pequeñas dosis.
Un niño puede aprender 10, 12, 14, 15 idiomas. Es fascinante como Dios nos creó. Y lo mismo pasa con la visión, que le vamos asignando imágenes a cada cosa. Porque hay un día en que se forma una sinapsis entre la corteza visual y el nervio óptico, un cableado. Y eso se llama ventanas de oportunidad. Ahora, yo no sé si en términos espirituales alguna vez perdiste las ventanas de la oportunidad. Porque con el Señor, cuando uno conoce al Señor, puedes caer en el error de que ya tienes a Cristo, te bautizaste y ya lo sabes todo. Eres salvo y a esperar la venida del Señor o la muerte para irte con Él. O le vas agregando a tu vida espiritual ventanas de oportunidad. Quizás ya perdiste la cuenta de la cantidad de especialistas que viste o la cantidad de tratamientos a los que te sometiste. Número 1. Quizá tu último matrimonio terminó en divorcio y no sientas de amar a alguien de nuevo y ni hablar de volver a confiar en una persona. O quizá, número 3, un estigma social te apartó de tus amigos. Estas 3 teorías no son hipótesis, son las personas que Jesús sanó. Una mujer con hemorragias, la mujer junto al pozo que había tenido varios maridos y el leproso. Yo no conozco tus circunstancias personales y específicas, pero yo sí creo que Dios puede crear un nuevo cableado o reparar uno existente que no usas. Dios es el Señor de las segundas oportunidades, de las terceras oportunidades, de las milésimas oportunidades. Nunca es demasiado tarde. Nunca le digas nunca al Señor, porque Él, a alguien que nunca vio, de repente empieza a ver. Hay muchos milagros que Dios a lo mejor ya hizo en tu vida y no lo has logrado identificar. Y hay otros que Dios quiere hacer y no los puedes ver. Dice, no puede ser. Mi papá decía, yo soy incrédulo y gracias a Dios soy ateo. Él no creía en nada. ¿Cómo alguien que se decía ser ateo empezó a creerle a Dios? Bueno, una de las primeras cosas que le ocurrió fue ver a su propia esposa que se sanó de cáncer. Cuando ve que la mano interventora de Dios hace lo que la quimioterapia no pudo hacer, él empieza a creer que Dios es un Dios de milagros. Y como aquel ciego, cuando le decían a él, Dios puede sanar el cáncer, él no tenía una imagen para eso. No había una imagen que le correspondía a sanidad de cáncer. Él tenía una imagen para el cáncer, que era una mujer deteriorada, una mujer que se iba en sangre. Esa imagen él la tenía para el cáncer. Pero para la sanidad del cáncer, él no tenía una imagen hasta que Dios vino, cableó su cerebro y le dijo, Federico, vas a tener que creer de que yo hago lo imposible y que creo lo que no está. Y la nueva imagen es que vas a tener una esposa sana. Alguien tiene que recibir esta palabra, porque si Dios habla de Pedro, es porque hay un Pedro aquí. ¡Aleluya! Ahora, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y ahora necesito que me presten muchísima más atención. ¿Me lo prometen, sí o no? Porque esta es la gran pregunta que hasta el día de hoy los teólogos siguen debatiendo, y yo creo que lo que te diré es lo que el Señor puso en mi corazón para quitarte frustración, para quitarte dolor. En primer lugar, las enfermedades no las creó Dios. El Señor no manda enfermedades. El Señor no castiga con enfermedades. Aún si metes la pata y te equivocas, Dios no te va a arrebatar un hijo, ni te va a matar a alguien de la familia, ni te va a caer un rayo, porque ese no es Dios. Tengo base bíblica para mostrártelo, pero además base del corazón. Soy padre como muchos de ustedes son papis y son mamis. Y si tu hijo mañana estuviese haciendo, no sé, es vago, no quiere ir a trabajar o anda mal en los exámenes, ¿le desearías una enfermedad terminal para que aprenda la lección de que no debe dejar de estudiar? Jamás, never. Y si vosotros que sois padres injustos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es un Dios justo, un Dios perfecto y un Dios soberano? Entonces, yo tuve que luchar contra esa doctrina que Dios es un Dios castigador. Uno tiene que asumir las circunstancias, las consecuencias, si se desvía del camino. Pero no está Dios ahí esperando como un policía cósmico, esperando que te desvíe para hacerte un ticket. Ese no es Dios. Esa es la migra, no es Dios.
Dios es un Dios de misericordia, que sabe de qué cosas tenéis necesidad, aún antes de que se la pidas, como un papá que dice, o una mamá, ¿tienes hambre? Es una pregunta retórica, ya sabe que el niño está llorando, o porque vio al padre y se dio cuenta quién es el padre, o porque tiene hambre, ya sabe. Y la mamá ya le está preparando algo. ¿Tiene hambre mi bebé? Oh sí, dice él con 34 años, y se sienta y le da sus huevos. Ahora, de pronto hay una enfermedad, y aquí la pregunta es casualmente lo que nos lleva a dislucidar algo que yo sé que ha estado en tu corazón quizás por mucho tiempo y no te atreviste a preguntar. Aquí los discípulos dicen, ¿quién pecó? ¿Quién metió la pata? ¿Él? Porque nació ciego, no fue un accidente. Es un síndrome, una anomalía. Entonces, ¿quién metió la pata? ¿Los padres? En una iglesia evangélica pentecostal ortodoxa diría, seguramente sus padres tuvieron sexo antes de casarse. Y así les nació el hijo sin ojos. Yo escuché esos testimonios. Tienen un hijo down, algo hicieron. Es así. ¿Así es nuestro Dios? No, el mío no es así. Nuestro Dios responde como le responde a ellos. Cuando le pregunta, ¿a qué se debe de que este hombre no ve? No es una pregunta nueva en absoluto. ¿Quién pecó? ¿Este o los padres? Es una pregunta que nos hemos hecho siempre. Nos pasa algo malo e inmediatamente se nos viene a la cabeza la doctrina, estamos fuera de Dios, por eso nos vino la enfermedad. No siempre es así. No siempre se abre el vallado y Satanás tiene el permiso de atacar como ocurrió con Job. Lo que trato de decir es, somos sanos por sus llagas. Decimos amén. Somos prósperos porque Él eliminó en la cruz la corona de espinas. Con la corona de espinas eliminó los espinos que causan sudor. Él dijo, yo te voy a prosperar y lo que a otros les cueste años, lo vas a lograr en poco tiempo. Dios dice, te voy a bendecir en todo. Ahora, ¿qué pasa cuando no ocurre de la forma que quisiéramos? Cuando la vida no sale como lo planificaste, siempre buscamos a quién o a qué culpar. Es una tendencia que tiene su origen en el jardín del Edén, cuando el hombre dijo, Eva me dijo que comiera. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me dijo que comiera. Serpiente, ¿qué hiciste? Mi suegra fue la que me dijo que le dijera. En el juego de las culpas nadie gana. Y siempre queda el amargo sabor de la lástima. Las circunstancias que a menudo le pedimos a Dios que cambie, a veces son las circunstancias que muchas veces Él está usando para cambiarnos. Las anomalías que a veces queremos que Dios cambie, son las anomalías que Dios está utilizando, valiéndose para cambiarnos. Yo veo un Moisés tartamudo. Nunca Dios le sanó la tartamudez. La Biblia no da registro que Moisés haya recuperado su torpeza de lengua. Él dijo, yo soy torpe de lengua. Y aunque teólogos difieren de que él trató de decir, no soy bueno en la oratoria, hay de los que dicen, sí, realmente era torpe de lengua, si no Dios no le pondría a Aarón como un traductor. ¿Por qué alguien que a través de cuya mano Dios abre las aguas, hace brotar agua de una piedra, no puede Dios sanar su lengua? ¿Saben la cantidad de predicadores que yo he conocido con alguna anomalía física y Dios los usaba en sanidad de una forma tremenda? Pero por alguna razón Dios usa esa circunstancia para tener un cable cortito, para tenerlo agarrado así. Hay momentos que Dios sabe que si nos alarga la cuerda, nosotros nos podemos ir a cualquier lado, y a veces nos tiene que tener de una cuerda como lo tenía Pablo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él decía, quita este aguijón. Y ese aguijón parecía que no se le iba a quitar nunca. 3 veces oró al Señor y Dios dijo, no te lo voy a quitar. Increíblemente Pablo podía haber dicho, entonces yo estoy metiendo la pata, algo estoy haciendo mal. Dios dijo, no. Y me atrevo a pensar que quizás le quitaba ese aguijón y Pablo se terminaba creyendo un argentino. El Messi del fútbol. ¿Qué sé yo? Lo que trato de decir es que esas circunstancias Dios las usa para procesarnos, para cambiarnos.
y nosotros pedimos que las cambien. Yo haría otro guión diferente hasta para esta iglesia. ¿Qué guión haría yo si me dejan escribir la historia de River? ¿Cómo lo escribiría yo? Bueno, yo lo escribiría de la siguiente forma. Me llama Robert Schuller antes de fallecer y me dice, como yo me voy a morir, como le voy a vender todo esto a la arquidiócesis, separé $3 millones para los hispanos. Llévatelo, cómprate una arena y vive feliz. Gracias, doctor Schuller. Dios te ha usado. ¡Ay! Me voy con el dinero y compro. Yo me evito el desierto, el andar sentándome en silla de lata, en probar tus nalgas, que estaban así. ¿Se acuerdan cómo nos sentábamos en el hangar? Yo hubiese escrito otro guión, pero yo recuerdo cuando nos llegaban correos y llamados desde Europa. Hay un pastor de España que me llamó y me dijo, en ese momento donde la iglesia andábamos deambulando de lugar en lugar, me dijo, es increíble, están marcando la historia ustedes, evangelizando en la carpa 50 días. Y yo le digo, sí, no nos queda otra, a algún lado tenemos que ir. Qué lindo que salieron al parque, no teníamos techo. No, pero qué lindo que salen por las almas. Ninguna iglesia sale. Teníamos que salir porque estábamos en el desierto. No es que teníamos que salir, no teníamos dónde entrar. Y mientras que yo veía un guión defectuoso, Dios escribía su mejor historia. River era un río que no se iba a detener. Alguien tiene que decir amén. Por eso yo creo que si tú miras la voluntad de Dios en términos temporales, en términos finitos, no infinitos, finitos, las cuentas no cierran. Porque hay gente que muere orando por algo que no pasa hasta que se terminó de morir. Hay oraciones que Dios te va a contestar cuando ya no estés. Yo creo que el Señor les corre un poquito el telón de la eternidad a los que ya se han adelantado para que vean. Mira la oración contestada. Tú oraste por tu hijo. Sí, cuando tú me trajiste aquí, Señor, él estaba perdido. Mira, está predicando a otros ahora. Tu oración ha subido, no ha muerto. Tu cuerpo dejó de respirar, pero tu oración está viva y ha cruzado el cosmos. Ha cruzado el universo. ¡Aleluya! Yo creo. Pero insisto, si ves la voluntad de Dios de manera temporal, las cuentas no cierran. Tienes que agregarle eternidad a la ecuación. Dios dice, la vida no termina cuando bajas al sepulcro. Si no, estamos creyendo que la fecha de defunción que aparece ahí en la piedra es el final. Esto es todo, amigos. Y dijimos que no. Es una coma, es una pausa. Es salir del útero. Es salir del vientre del mundo donde nadamos en la oscuridad. Es simplemente un paso, un abrir y cerrar de ojos. Y ahí vamos a entender por qué algunas cosas no resultaron como esperábamos. Nos cuesta mucho imaginar la amarga desilusión de descubrir que los padres de este ciego que se encontró con Jesús nunca vería con sus ojos físicos. Tuvo que haber sido un latigazo emocional. ¿Cuántas preguntas sin respuesta habrán perseguido a sus padres? Como les dije hoy, ¿por qué los niños caen por la ventana? ¿Por qué hay bebés que nacen ciegos? ¿Por qué hay bebés con síndromes de Down? Son preguntas imposibles de responder. Y algunas son preguntas que nos vamos a llevar a la tumba y que ningún predicador, por más buen orador que sea, podrá responder a ciencia cierta. Pero no podemos permitir que las preguntas que no podamos responder nos impide confiar en aquello que sabe que es verdad. Dios dice, lo que te pasa para que yo me glorifique en ti. ¿Cómo Él se va a glorificar? No tengo idea. Pero qué buena noticia, se va a glorificar. Dios se va a glorificar. ¡Aleluya! ¡Wow! ¿Cuántos creen de que el Señor se va a glorificar? Es maravilloso, se va a glorificar. ¿Cómo? No lo sé, pero se va a glorificar. Y para los que dicen, qué falta de respeto este predicador, payasos, Dios no haría algo así. Jesús dice, ¿cómo lo puedo sanar? Y hace. Porque tuvo que untarle los dos ojos, ¿eh? No es que hizo. Sino que hizo.
te guste o no te guste, no estoy exagerando, dice que hizo barro. Hagan la prueba a la salida, traten de hacer barro acá en la puerta. A ver si pueden con la salivita así de babosa semi-muerta, así. A ver qué pueden untar. Hizo un buen escupitajo, ¡pa! Falta, ¡pa! Hizo barro. Dice la Biblia, porque a veces la queremos higienizar la Biblia, para que no parezca tan feo, pero es lo que dice que Jesús hizo. Hizo barro con su saliva, porque el Señor estaba afirmando su poder del Génesis. Así que Él tiene tierra y humedad en su boca, materia prima para hacer gente. Y hace barro y le hace los ojitos así. ¿Cómo los quiere? ¿Azules o verdes? Porque también te puedo poner el color. Y le pone allí. Y aquí viene la pregunta. Le dice al hombre que vaya y se lave en el pozo. ¿Por qué él no le saca el barro? ¿Por qué lo manda a un estanque? ¿Por qué lo manda a buscar su tesoro a un estanque? ¿Por qué no lo sanó allí mismo? ¿Por qué? Y yo me acuerdo de una historia de un muchacho que había quedado ciego a los 13 años a causa de una explosión química. Y él siempre tenía compasión y lástima de sí mismo. Y un día su padre le dijo: Juan, va a llegar el invierno y hay que reparar las ventanas. Hay que preparar las ventanas con madera, es tu trabajo. Y luego el padre fingió salir de la habitación dando un portazo. Y el chico pensó: cuando me caiga, no solo este viejo va a tener un hijo ciego, sino también un hijo paralítico. Pero no se cayó. Hizo lo que era capaz de hacer y se dio cuenta que era capaz de mucho más de lo que pensaba, aunque no pudiera ver. Y cuando terminó de proteger las ventanas, descubrió que su padre había estado a 1,5 metros todo el tiempo. Porque la autocompasión es una maldición mucho peor que la ceguera. El decir: no puedo, es que yo no sé qué voy a poder, ay, es que estoy mal, es que no se me va a ir. Eso es peor que estar ciego, eso es ciego de ceguera espiritual. Eso es una ceguera espiritual. Este ciego dependía de todos para todo. Así que Jesús no solo sanó sus ojos ciegos, sino que restauró su dignidad, reprendiendo la autocompasión. Y este es el secreto para experimentar lo milagroso. La mayoría de los milagros requiere una acción de ciega obediencia. A veces la ciega obediencia puede abrirte los ojos, puede revertir las maldiciones. Una ciega obediencia puede iniciar el nuevo capítulo de tu vida. ¿Qué es una ciega obediencia? Bueno, que el ciego ahora tiene untado los ojos con barro, sigue tan ciego, nada más que ahora encima tiene barro. Ve y lávate en el estanque. ¿Dónde queda el estanque? Pregunta, para allá. Así que él va a lavarse en el estanque. Yo me hubiese sacado el barro antes de llegar. Yo me hubiese dicho: encima que soy ciego no se burlarán de mí. Creo que los que lo ven con los ojos llenos de barro se están burlando de él, pero él tiene ciega obediencia. Total, ya no ve, ¿qué puede perder? Así que va caminando hacia el estanque. Un padre que ve que su hijo no se sana, alguien que no logra tener el trabajo que ha soñado, alguien que todavía no le llegaron los papeles a su buzón de correo, alguien que todavía espera por una resolución en el banco, por un préstamo que no te dan. Están caminando hacia un estanque, agradeciendo cada domingo a Dios, porque aunque no entienden, tarde o temprano Dios se va a glorificar. Sea que ese estanque esté aquí o esté en el cielo, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Alguien tiene que decir: esa es la palabra que recibo esta mañana. ¡Aleluya! Ciega obediencia. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Aunque no veas, aunque se te haga cuesta arriba y digas: se están burlando de mí, Dios dice: da un paso, créelo. Me voy a glorificar en ti, me voy a glorificar en tus hijos. Algo bueno va a salir de esto. Saldrás de esta y algo bueno va a salir de esto. Todo pasa. Los momentos tristes no son para siempre. Los lutos no son para siempre. Las separaciones no son para siempre. Todo pasa. Esto también pasará. Esto también pasará. Las alegrías tampoco son para siempre. Los momentos de felicidad no son para siempre. Todo pasa. Y tienes que aprender a mirar la vida en perspectiva, diciendo: hay cosas que voy a tener y hay cosas que no. Hay cosas que se me van a dar y hay cosas que no.
Pero Dios va a crear una imagen para ese hueco que todavía tienes. Porque yo sé que te cuesta creerle al Señor, sufriste mucho. Pero esta palabra va especialmente para ti, para decirte: yo no me olvidé de ti. En mis manos te tengo protegido. Mis ángeles te acompañan todos los días. Lo que pasa es que queremos que los ángeles nos acompañen para correr. No queremos que nos acompañen en una silla de ruedas. Pero el Señor dice que sea como sea, sus ángeles van a estar con nosotros. Sea que tenga más o menos energía, más o menos fuerza, más o menos salud, Dios no te abandona. Y Dios te está diciendo hoy: no estés triste si tu milagro todavía no llega. Muchos de ustedes el milagro no llega simplemente porque no es el tiempo, va a llegar. Otros recién están siendo untados con barro y otros están camino al estanque. Y va a llegar el milagro, va a llegar. Dios te va a dar la victoria. A pesar de que a veces fracasas, a pesar de que dices: yo soy una mala persona, mira lo que hago. Dios me dice: yo no morí por ti porque eras bueno. Otro evangelio de terrorismo es decirle a la gente: sé bueno si quiere que Dios te ame. No, Dios te ama tal como eres. Cuando eres fuerte y cuando eres débil, Dios te ama. No ama el pecado, pero te ama a ti. Te ama, te ama. Dios te ama. Dios te ama. ¿Alguien recibe esta palabra? Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso sellando con el Espíritu. Prosa descarnada a la niñez difícil que había tenido. Su poema más famoso data del año 1957. Es una poesía, aunque ella también, insisto, escribe en prosa, pero esta es una poesía de 8 versos y tiene un título que a mí me impactó y que yo gentilmente robé santamente para darle título al sermón de hoy. Se llama la poesía: no estoy saludando, sino ahogándome. No estoy saludando, sino ahogándome. Este es el título del mensaje de hoy, para que ustedes no se lo olviden. Y ella hablaba de cierto hombre en la poesía que se estaba revolcando entre las olas en la marea alta y no logra conseguir ayuda de los que están caminando por la playa, mucho menos de los que nadan cerca. No logra conseguir ayuda, no porque lo desestiman o sean desalmados, sino porque no consideran que se está ahogando. La mayoría le devuelve el saludo y él está diciendo: me ahogo, pero la mayoría le devuelve el saludo pensando que simplemente es un hombre gentil que está saludando a la gente de la orilla. Le devuelven el saludo y lo dejan ahogar, lo cual es peor. Esto deviene porque científicamente está comprobado que cuando alguien está por ahogarse no ocurre lo que generalmente vemos en los clichés de las películas. Quienes se han ahogado o han estado a punto de ahogarse, por lo general 99,9% nunca piden ayuda, nunca dicen ni socorro ni auxilio, porque el instinto natural del ser humano es regular el aire para poder respirar, no para hablar. Por otra parte, tampoco los que se ahogan, a diferencia de las películas, mueven los brazos ampulosamente. Usan los brazos para poder mantenerte a flote. No se te ocurre levantar. Si apenas los levantas, literalmente parece que estás saludando. Por eso muchos pueden ahogarse aún cerca de otras personas que bien podrían rescatarlos, pero no se dan cuenta que están perdiendo el oxígeno. Digo esta información porque cuando la autora usa esta metáfora y dice: no estoy saludando sino ahogándome, a mí se me ocurre pensar que a muchos en la vida nos ha sucedido más o menos algo similar. Pero a diferencia de quien se ahoga con agua, nos estamos ahogando a veces en un mar de ansiedad, de tristezas, de eventualidades que nos quebraron, que nos golpearon, y entonces necesitamos ayuda y no sabemos cómo pedirla. Nadie nos enseña cómo pedir ayuda cuando estamos tristes, cuando estamos entrando a valles de profunda depresión. Y si levantamos la mano, interpretan que estamos saludando y en lugar de que nos estamos ahogando. Y esto nos pasa a todos en algún momento de la vida. En algún momento comenzamos nuestras vidas con gran expectativa, con sueños altos, con expectativas que nos superan. Y en un punto del camino las expectativas empiezan a decrecer, los sueños caen en un abismo, de pronto lo que soñábamos, las aspiraciones ya no son la misma. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? ¿Necesariamente nos atacó Satanás? No, nos tocó la vida. Yo siempre menciono la vida
no siempre es un paseo por el parque, no es un lecho de rosas. La vida duele, amar duele, tener hijos duele, casarse duele, divorciarse duele, un funeral duele, un nacimiento duele. La vida suele doler y eso es lo que nos hace sentir vivos. El gran tema es cuando todas esas cosas convergen como una tormenta perfecta en tu vida y sientes que te ahogas y nadie se da cuenta de lo que estás viviendo. Y tú solo sabes que tu vida nunca va a ser la misma, que la muerte de ese ser amado te cambió, ya no vas a reírte como antes. Puede ser la muerte de un ser querido, la muerte de un matrimonio, la pérdida de un empleo. A veces hay golpes que te hacen perder el balance, te desequilibran por mucho tiempo. Y duele tanto y es tan interno y es tan profundo que no lo puedes explicar. Hay momentos que sentimos que ni el mejor amigo, ni la esposa, ni los hijos nos pueden entender. Y si no, vean el salmista. Él dice, el que me entendía está en tinieblas. Se olvidó que existo. No sabría ni cómo contarle lo que me pasa, porque me diría, es una bobería lo que te pasa. Pero para mí no es una bobería, me quita la paz. Sientes como que a veces tus seres queridos y amigos se alejaron de ti. Bueno, el salmista le ocurrió lo mismo en el Salmo 88. Y yo quiero, antes de continuar con el resto del mensaje, resaltar el Salmo 88, porque en primer lugar nos pone la siguiente pauta: no ocultes los sentimientos. Si el salmista no los ocultó y los graficó en la palabra para que quedaran miles de años para que nosotros lo volviéramos a leer, primero me enseña que no hay que ocultar los sentimientos ni te sientas culpable por tenerlos. David dice o dijo, ¿qué provecho hay en mi muerte? Salmo 39. Cuando descienda a la sepultura, ¿para qué viví? David restauró Sión, trajo el arca de regreso a casa, mató a Goliat, entre otras cosas, guerrero. En un momento no le encuentra sentido a la vida. El salmista David, cuando nosotros decimos David, decimos para que suene más santo, pero es un tipo que a veces se quería morir, que pasó, de los salmos pasó el 45% del tiempo triste. Y esta no es un mensaje de apología a la tristeza. Bueno, a ver, hermanos, suicidémonos en masa. No. Déjenme avanzar. Sigo leyendo a la gente rota. Jonás, te ruego que me quites la vida. Para mí es mejor morir que vivir. Elías, quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres. Se ve que el hombre luchaba para no parecerse a los padres, o para marcar una diferencia, como a veces decimos, yo no voy a ser como ellos, y en un momento se mira al espejo y dice, al final soy peor que ellos. Si Dios habla de Pedro, porque hay un Pedro, Los discípulos, maestro, ¿no te importa que estamos hundiéndonos? ¡Ey! No estamos saludando, nos estamos hundiendo, ¿no te importa? Pablo, fuimos abrumados de sobremanera que aún perdimos la esperanza de vivir. No queríamos ni conservar la vida, lo dice Pablo en 2 de Corintios. Jesús, Dios mío, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando veo esta galería de personas que se estaban ahogando en vez de saludar, no me pregunto tanto por qué Dios me deja ahogar o que tenga ese sentimiento. Porque siempre decimos, ¿dónde está Dios cuando me ahogo? Yo quiero que me ayude porque mi matrimonio está mal, porque mi hijo está en las drogas, porque mi marido borracho, porque me pega, porque me falta el respeto, y quieren una palabra mágica que traiga sanidad a los corazones. Sin importar cuál sea la aflicción, las preguntas suenan siempre igual. ¿A Dios le importa que me estoy ahogando? ¿Le importa que estoy roto? Siempre es la pregunta, pero a Dios le importa. ¿Y qué respondemos los que ministramos? Sí que le importa, Dios te va a ayudar, Dios te va a reparar, Dios te va a sacar de ahí. Aunque pases por valle de sombra y de muerte, no tendrás temor alguno. Dios te va a surgir, Dios te va a bendecir, te vas a prosperar. ¿Sí o no? ¿No decimos eso? Bueno, yo los dejé aplaudir porque es verdad, pero no toda la verdad. ¿Qué cambiaría en tu relación con Dios si yo te dijera que Dios no solo te repara cuando estás roto, sino que a lo mejor Él tuvo que ver con tu rotura y hasta participó en que casi te ahogues? ¿Sabes lo que están pensando? ¿Y por qué Dios me haría una cosa así? Déjenme avanzar.
Una cosa es amar a Dios cuando pensamos que Él es quien repara nuestras vidas rotas. Otra cosa es amar a Dios incondicionalmente cuando descubre que a lo mejor tus heridas son las que te capacitan para el servicio. Piénsalo. ¿Qué tal si las heridas que le imploras a Dios que sane, las cargas que suplicas que Él remueva, son justo lo que te capacita para servirle? Me costó años entenderlo. Yo pensé que esto era así. Dios te busca cuando eres niño o jovencito, como en nuestro caso, y te empieza a procesar. Cuando ya te tiene a punto caramelo, cuando ya dice, uy, qué perfecto que es. Ya tiene la familia perfecta, no peca, es puro, le va bien, por si fuera poco es argentino, así que imagínate. Ahora lo voy a empezar a usar. Ya lo capacité, sabe predicar, está ungido. No anda en Uber, anda en carros de fuego. Yo pensé que uno llega a un nivel donde Dios te empieza a usar. Yo nunca, me costó muchos años darme cuenta que al contrario, Dios está buscando gente rota para usar. Gente lastimada, porque la gente lastimada, la gente a la que la vida no le trató bien, son las que Él más puede usar de una manera más intensa que el otro. Porque entiende. Las heridas hacen que la gente empatice. Las heridas hacen que la frase aquella que acuñó el escritor, que supo decir, solamente los soldados heridos en el ejercicio del amor son los que pueden servir. Es cuando Dios dice, yo te puedo usar mucho más porque entiendes al divorciado, entiendes a la que abandonaron, comprendes al que no puede quitarse un pecado de encima. Entiendes a aquel que tiene pensamientos libidinosos. Entiendes por qué has estado, por qué has pasado o estás pasando. Voy a las Escrituras y no encuentro ningún tipo impoluto, no me encuentro ningún superhéroe que llega a la tierra y hace ¡brum! Y con un escudo sale a pelear por la humanidad. No, todos son rotos. Todos tienen complejo, elegidos. Cada uno en sus testamentos tiene sus problemas. Uno, Moisés. El otro es Pablo. Moisés es criado en la corte egipcia. Es el príncipe de Egipto, o uno de ellos. Pero fue abandonado por sus padres. Está bien, para salvarle la vida, pero abandonado al fin. Ese niño tiene un trauma, ese niño arrastra una amargura seguramente. Así que aquí tenemos, señores, a un huérfano, tartamudo, prófugo de la ley, y Dios lo levanta para que sea el libertador de Israel. 3.600 años después, los judíos y los cristianos lo veneran a Moisés, como que fue un superhéroe. Yo voy a ver la historia de Moisés y me doy cuenta que este hombre que escribió 5 libros del Antiguo Testamento, que redactó el Salmo 90, era un hombre quebrado. Un hombre con problemas como tú y como yo, que a veces, te aseguro, no quería salir debajo de la manta. Porque era un hombre con heridas. Entendía las limitaciones, las anomalías que a veces pueden ser verbales, de no poder hablar, o de no poder creer, o de no tener fe. Así que veo a un hombre roto que califica en el servicio del amor justamente porque es un soldado herido. Voy a Pablo. Pablo no es huérfano, es criado por papá, por mamá, tiene las conexiones o el dinero para transferirle la ciudadanía romana. Va a los mejores colegios, se cría a los pies del erudito más famoso de entonces, que era Gamaliel, un hombre que maneja idiomas, que tiene una profesión, y un día, con su celo por las cosas de Dios, sale a matar cristianos porque creen que sigue a un falso profeta. Y ese pseudo falso profeta un día se le aparece en el camino a Damasco. Lo deja ciego, el encuentro. Dios le habla a un profeta de él, a un tal Ananías, y le dice, quiero que vayas a ver a Pablo y oigan esto que se nos escapa. Quiero que lo vayas a ver a Saulo, todavía no era Pablo, porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pudo haber dicho, yo le voy a mostrar lo que es vivir en victoria conmigo.
Se acabaron los días de sufrimiento para Saulo. Ahora vas a ver lo que es victoria, victoria, victoria. O corona, 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 como dijo otro que le gustaba otra cerveza. Y todo el libro de los Hechos habla de lo que Pablo tuvo que pasar. Pero dejémoslo que Pablo nos cuente el testimonio en primera persona. Vamos a invitarlo a este estrado y que él nos diga. Y nos diga: River, yo trabajé más que todos ustedes. He estado preso más veces. Me han azotado con látigos más que a ustedes. Y he estado en peligro de muerte decenas de veces. 5 veces las autoridades judías me dieron 39 azotes con un látigo. Si a mí me agarran 5 veces para que me peguen 39 latigazos, hasta acá llegué. Búscate otro. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. No se le hundió una vez. Estamos hablando de que no estás saludando, te estás ahogando. 3 veces Pablo se estuvo ahogando. Y no de manera metafórica, de verdad. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que nos rescataron. Crucé ríos arriesgando la vida. Me he visto en peligro con gente de mi pueblo y con extranjeros, en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He sufrido hambre y sed. Por falta de ropa he pasado frío. Por si esto fuera poco, no dejo de preocuparme por todas las iglesias. Como si esto fuera poco, tengo una debilidad. Anónima. La Biblia no considera decirnos, a pesar de que somos chismosos, qué era lo que luchaba Pablo. Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me atormenta. 3 veces le dije: Señor, quítamelo. ¿Qué me dijo Dios? No. Y cuando la vida de Pablo llega al final, a filo de espada de un verdugo, Pablo había sembrado decenas de iglesias por el Mediterráneo y había redactado 13 libros, por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento. Otro que estaba roto, desesperadamente roto, quebrantado. Pasa que hablamos del gran Pablo como si fuera Simón Bolívar, San Martín, Martin Luther King. No, Pablo era un hombre quebrado. Esto demuestra que en el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir. Un hombre más herido que este, imposible encontrarlo en la Biblia. Y escribe, miren con cuán grandes letras os escribo desde las prisiones. ¿Quién escribe palabras de aliento desde una cárcel? ¿No se supone que te tienen que ir a alentar a ti? Si te mandan a la cárcel, ¿no esperarías aliento? Ahora yo te digo, no, aprovecha desde la cárcel para escribir libros motivacionales. Tú dices, me estás cargando. Yo estoy demasiado roto, demasiado preso, demasiado enfermo para servir. Y si no estás demasiado enfermo para servir, digo, sí estás demasiado enfermo, pero no para dejar de servir. Y si no estás demasiado solo, sí lo estás solo, pero no para dejar de servir. Y si la enfermedad, la soledad, el estar preso, el sentirse sin papeles, fuera un propósito de Dios, porque puedes entender, porque puedes comprender. Si uno se cría en una cuna de oro, difícilmente se va a conmover con la gente que llora cuando le llevamos los muebles y le ponemos un colchón en la casa. No se te cruza por la cabeza que hay gente que duerme sin colchón. Pero de donde venimos la mayoría de nosotros sabemos lo que es dormir sin colchón, que llueve más adentro que afuera, por las goteras del techo. ¿No será que Dios permitió que naciéramos en esas condiciones para que hoy pudiéramos amar y servir? Sé que estás pensando, aún así no me convences, estoy demasiado roto para servir. A veces no tengo ganas ni de llorar. Y me está diciendo que me ponga a bendecir a otros. Mira, hay una antigua fábula china de una mujer joven que tenía un hijo pequeño. Ella era viuda, tenía un hijo pequeño y un cierto día una peste hace que su hijo muera y la mujer queda en un estado depresivo absoluto, sin tener con quién compartir la tristeza, sin tener un hombro con el cual llorar. Se estaba dejando morir y un día va y consulta a un sabio chino y le dice: quiero que me dé algo para quitarme semejante y tamaña tristeza. Y el sabio chino, lejos de decir no puedo, le dijo: por supuesto, puedo hacer una pócima mágica
que cuando la tomes te olvides que alguna vez tuviste dolor o que tuviste un hijo. Te va a anestesiar la cabeza. Pero para hacer esa pócima necesito un arroz, no cualquiera, un arroz que tú mismo debes conseguir en la aldea donde vives. Recorre todas las casas hasta encontrar un arroz de un hogar donde no hayan sufrido tristeza nunca. Si encuentras el arroz de un hogar donde jamás el infortunio, los avatares de la vida, las tragedias los hayan golpeado, consígueme ese arroz, yo haré la pócima y te olvidarás de tu dolor. Así que se salió por toda la aldea y por primera vez abrió los ojos a las demás familias. Les decía, quiero saber si ustedes tienen una historia triste para contar. Si no la tienen, me llevaré su arroz. Y todos tenían una historia triste. No a todos se le había muerto un hijo, pero alguien decía que se le había muerto el papá y el dolor también era intenso. Otros decían que no se le había muerto nadie, pero que se sorteaban a ver quién comía hoy porque el pan no alcanzaba para todos. La casa de al lado se lamentaban porque el hijo estaba en las drogas. En la otra casa habían enrolado al otro hijo en el ejército, no sabían si estaba con vida, y en la de más allá sufría por infidelidad. La vecina de enfrente sufría con el cáncer y el vecino de enfrente estaba solo y sus nietos no lo venían a ver. No encontró una sola casa donde no hubiera tristeza. Y a medida que ella iba casa por casa, comenzó a ayudar a los otros a lidiar con su tristeza y su estado de ánimo comenzó a cambiar, hasta que se dio cuenta que el sabio chino era un timador, que en realidad la pócima no existía, ni tampoco el arroz, en un hogar donde jamás hubo tristeza. Pero el ayudar, el servir a pesar de que ella estaba rota, hizo ver que su dolor intenso podía servir para algo, lo canalizó. Y en lugar de meterse bajo las mantas a llorar, se dio cuenta, como muchos de nosotros, que a veces una temporada por el cementerio, una temporada por los hospitales, una temporada por la sala de cuidados intensivos nos hace ver la realidad, nos pone en perspectiva. Los seres humanos somos muy torpes, se lo digo porque soy ser humano. Si fuera marciano no te hablaría así, pero soy ser humano. Y siempre nos estamos preocupando por boberías. Cuando no hay algo serio de qué preocuparnos, entonces las peleas en casa vienen porque se rompió el vaso, o porque se ensució la alfombra, el tapete, o porque orinó el perro. Entonces Dios tiene que permitir a veces que sientas que te estás ahogando, para que comprendas las problemáticas de verdad. La gente que lucha entre la vida y la muerte. Para que entiendas que si tus hijos se portan mal, rompen algo, ensucian, dejan las toallas tiradas, son chicos. Daría lo que sea cualquier mamá que tiene esos mismos niños con metástasis en el Sant Lluís. Daría lo que sea por tener a ese mismo niño tirando las toallas una y otra vez. Con total de tenerlo sin los cañitos, sin los sueros intravenosos, sin que esté peladito. Daría lo que sea, cambiaría su vida por la tuya con todo gusto. Y nosotros vamos perdiendo esa perspectiva. ¿Por qué? Porque nos hacen falta heridas. Porque nos hacen falta a veces sentir que nos estamos ahogando. Por eso digo, ¿y si fuera un regalo? En el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir. Si no, no puedes amar. Puedes ayudar, puedes ser ujier, puedes cantar en el coro, puedes ayudar a mover muebles, pero para amar tú tienes que tener ciertas heridas, ciertas cicatrices. Si no eres de los que vas al funeral y dice, mi más sentido pésame, cumples y te vas. Porque no sabes lo que esa mamá está pasando, o esa hermana está pasando, o ese hijo está pasando. No te tocó nunca. Te lo digo porque yo era una persona cuando mi mamá y mis hermanos no habían muerto. Para mí la muerte era algo lejano que le ocurría a la gente que no está bien con Dios. Durante mucho tiempo, cuando alguien se moría, ay, bueno, está bien, viste, eso por no tener a Cristo. El hijo se mató en un accidente, y viste, por no tener a Dios, por no orar antes de salir. Aquel se le murió el padre, y bueno, porque era un borrachín. Y entonces, si hubiese tenido a Cristo, como que la muerte era patrimonio del diablo, como que Cristo no hubiese descendido al Seol al tercer día y le hubiese arrebatado ese poder al diablo, como que la muerte era algo que le pasa a la gente mala, y la enfermedad ni hablar. Si estabas enfermo, algo estás haciendo mal. Tienes piedras en los riñones, si tienes diabetes, algo estás haciendo mal. La fregaste, Satanás está sobre ti. Y yo digo, ¿a nadie se le ocurre pensar
que a lo mejor lo que te hace comprender, lo que te hace entender lo que otros están pasando es que eres de carne y hueso, que tienes una vida real. De otro modo, cuando veas un matrimonio con problemas, lo vas a condenar, porque el tuyo es perfecto. El tuyo no hace gases, tira flores, tu esposo. Y esta palabra va para los que dicen: yo no estoy saludando, yo me estoy ahogando, yo estoy a punto de perecer. Hace un tiempo atrás alguien vino, porque lo conocía, a pedirme una consejería. Y luego, cuando se sienta frente a mí, me dice que es un error hablar conmigo, porque dice: no voy a contarte lo que estoy pasando. Es un problema personal, punto. Creo que fue un error venir hasta acá. Y como supe que ya era un paso muy fuerte para él venir a verme, traté de que no se vaya rápido. Le dije: ¿cómo estás? Y me quedé esperando la respuesta. Y cuando no podía hablar, porque era tanto lo que estaba quebrado, entonces yo le hablé de mis quebraduras. Y en un punto nos conectamos, porque las debilidades te hermanan. Las debilidades te aunan como hermano. ¿De verdad te pasó lo mismo?, me decía. ¿De verdad luchas con eso? ¿De verdad luchaste con aquello otro? ¿Te sentiste solo una vez? ¡Una! Pero si siempre hay multitudes delante tuyo, delante mío. Pero la soledad se lleva acá, no en la fotografía, no en Instagram. Y nos conectamos. Él estaba desde hace años pidiendo socorro y la gente creía que saludaba. Y yo pude entenderlo, porque solo en el servicio del amor los soldados heridos pueden servir. Digo, quiero que te vayas hoy a casa pensando que donde naciste fue porque Dios quiso que nacieras ahí. Si perdiste un ser querido en la niñez, en la adolescencia o hace poco, fue plan de Dios. Fue plan de Dios que vivieras donde vives, que seas como sea, que tengas las limitaciones que tienes. Pablo le dice: quítame esta debilidad. ¿No pudo haberle Dios hecho el camino fácil a un tipo que 5 veces lo agarraron y le pegaron 39 azotes? Una tregua. Hazle la vida un poco más fácil, quítale el aguijón que lo atormenta.
gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind, I paint the memories in art pop hues, in these shades of love where the colors of our souls intertwine subdued. Through the lens of time, I see the beauty in the chaos that we've been, a masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind, I paint the memories in art pop hues, in these shades of love, in these shades of love, where the colors of our souls intertwine subdued, subdued. Through the lens of time, I see the beauty in the chaos that we've been, a masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the quiet corners of my memories where the dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts beat in rhythm, like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory. Where the dust has started to settle, I find fragments of a time when